esa parte de igualdad. ¿Qué polera? ¿Cómo se hace? ¿Bajo qué condiciones se hace? Y hay que, por eso tienes que decir, si te colocas las hipótesis para ver dónde se cumple y cómo se cumple. No es de memoria, y después dónde aplicas. Y ya no sabes. ¿Dónde hay otro marcador? A ver, la hipótesis dice primero, probeta normalizada, ¿no es? Sí. ¿Qué significa? Que nuestra probeta tiene una forma así, ¿no? Esta es la probeta normalizada. Después, segundo, pulida, superficie pulida, dice, ¿no? Pulida. Entonces, ¿este qué va a ser? N2, N3 o N1, ¿no? Sí. Ya, 3. Después dice presión, una atmósfera y temperatura 20 grados centígrados. Ya, eso hay que suponer que lo vamos a hacer a nivel del mar. Y luego la cuarta, confiabilidad mayor que el 90%. Y 5, puros, tensiones variables puras, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo eso? Primero, N2, N3, superficie polida, y digo, a ver, esto que significa que la flexión es pura, ¿no? Sí. Esto es, ¿verdad? ¿No? Este es sigma máximo y sigma medio. Y sigma medio es 0. ¿Cómo consigo eso? Cuando estoy sometiendo a flexión, ¿no? Si hago flexión y esto hago girar en el vacío, cuando gira, primero, ¿y cuando gira? Si gira, ¿hay potencia o no? Si gira hay potencia, ¿no? Pero como está girando en el vacío, ¿cuánto es? El momento torsor es aproximadamente igual a 0. La potencia es aproximadamente igual a 0. Entonces el momento torsor va a ser casi 0. Flexión pura en el vacío. Entonces no va a haber torsión. Entonces solamente va a haber flexión. Y evidentemente, si nosotros analizamos esto de acá, esta partecita de acá, esto de acá, aquí va a ser tracción y aquí va a ser compresión, aquí 0, 0, y esto va a cumplir esto, ¿verdad? Bueno, entonces decimos, aquí va a haber R1 que va a ser F medios, ¿no? Aquí R2 que va a ser F medios. Diagrama de esfuerzos cortantes. Así, ¿verdad? Esto va a ser F medios. Y el momento flector, M máxima que va a ser igual a este F medios por L medios, ¿no? Sí, sí. F medios por L medios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la tensión producida por esto, entonces, si nosotros agarramos la sección, esta sección, aquí en el centro, entonces vamos a tener así, ¿no? ¿Esto cuál va a ser? ¿Y esto cuál va a ser? ¿Aquí cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser? Esta. Y ella va a ser la misma. No tengo que estar haciendo nada de las ecuaciones. Eso ya es sigma máximo y sigma mínimo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto vale esto? El sigma, este sigma, el sigma máximo y mínimo, ¿a qué va a ser igual? Al momento máximo por
diámetro medio dividido momento de inercia. Hasta ahí, borramos esto. Toda esta parte de aquí, todo lo que no he escrito yo. Entonces, aquí ya está la tensión, ¿no? Y el sigma A, ¿cuál va a ser el sigma A? Este es el sigma A, ¿no ves? ¿Y a cuál sería el sigma A? El sigma máximo, ¿no? Y ese es el que produce la fatiga, ¿se acuerdan, no? Ok, entonces el sigma A yo. Entonces, ¿qué hago? Digo, muy bien. Entonces voy a empezar. Hasta ahí he cumplido esto. ¿He cumplido esto? Sí. ¿He cumplido esto? ¿He cumplido esto? Sí. ¿Me falta esto? Entonces, ¿qué decimos? Muy bien. Le cargaremos, no sé, la norma debe decir, no me estoy inventando esto. 1000 kilos. F1. Para F1, 1000 kilos. Entonces, con esto que vamos a hallar, su sigma A va a ser M máximo 1 por D medios dividido I, ¿no es? M máxima se usted en función de F. Allá vamos para acá. ¿Está claro o no? Sí. Bueno, entonces para eso hacemos 10 pruebas. Y supongamos que nos sale N igual a 3999. N2, es decir, que se rompe, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer, tenemos sigma A, esto, en función de ciclos. Entonces supongamos esto de los ciclos. Se ha roto, está reventado. Volvemos a cargar con los 1000 y ha hecho a los 4020. Volvemos a cargar, ha hecho a los 4005. Volvemos a cargar y ha hecho 3978. Volvemos a cargar N5, sale 3998. N3994. N4010. N igual a 4015. N igual a 4000. ¿Cuántos son? N igual a 3983. Hacemos 10 medidas. Entonces, ¿qué dice la confiabilidad del 90%? ¿Qué significa? Que 9 de cada 10 pasan la prueba. 9 de cada 10 pasan la prueba. Entonces, ¿qué significa? Los que han pasado la prueba, es decir, que han durado más que eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el menor de todos? 78. Está bien. Este sería el último, ¿no? Si yo digo aquí ahora, sigma, no sé cuánto me ha salido acá, tendríamos que sacar, supongamos que me ha salido, no sé, pues, 2324, supongamos, ¿no? ¿Está claro? Sí. Entonces, para 3224, yo tengo que ver a qué N1 voy a colocar acá. Entonces, si yo tengo 3978, incluido él, ¿los 10 han pasado o no? Sí. Sí, los 10 han pasado. ¿Se entendió o no? Sí. El inmediatamente a este, ¿cuál es? Este sería el último, ¿no? Sí. Este sería el 10. Este sería el 9. Si yo tomo esto, ¿qué significa? Que 9, todos los otros 9 han pasado este límite. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué confiabilidad? 90. Ah, entonces para esto es 3983. Pero ha roto, se ha quebrado. ¿Qué hacemos? Bajamos, no sé, a 900 y hacemos lo mismo. Entonces vamos a tener, va a durar un poco más, ¿no es? ¿Sí o no? Y bajamos y va a durar un poco más, ¿no es?
y bajamos. Y cuando bajamos hay un punto en que esta huevada, cuando unimos, es de tienda infinita. ¿Está claro? Es decir, por debajo de esta tensión, que se llama límite, o el límite a la fatiga, es la tensión por debajo del cual la vida tiende al infinito. Ese es el concepto. Ahora, en vez de estar haciendo pruebas para cada acero, ¿no? Porque se hace pruebas de tracción, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, para el acero, ¿qué prueba se hace? Solamente se hace la prueba de la tracción, ¿no? Solamente esto. ¿Por qué? ¿Se hace la prueba de la corte? No. Porque ya se ha establecido que esto es aproximadamente 0,5 de la tracción. ¿Se hace pruebas de compresión? No. Porque es aproximadamente 2 veces el sigma de tracción. ¿Está claro o no? ¿Se hace pruebas de fatiga? No. Porque se ha establecido que ese es aproximadamente 0,504 del sigma último de la tracción. Pero el concepto es ese. El concepto es este. Entonces, de ahí tienes que entender qué es límite a la fatiga y qué es confiabilidad del 90%. Si yo digo del 99%, ¿va a ser este? No. ¿Va a ser este? Tampoco. Porque sería 10. No sé, habría que sacar ahí una fórmula estadística. Tal vez me salga 3.981. ¿Está? Menor que este tiene que ser, ¿no es? Me salga, no sé, 3.979, tal vez. Hay que sacar con gráficos. ¿Está? Y su límite a la fatiga, por supuesto que va a disminuir. Porque esto es para la confiabilidad del 90%. Esto de aquí es para un grado de confiabilidad del 90%. Si tú quieres hacer, y esto tienes que modificar, ¿te acuerdas? ¿Con qué tienes que comer? Con marín. Ahí tienes que modificar. Porque esto es para 90% de confiabilidad. Este es el concepto. Si no sabes, ¿qué vas a probar? Esto es fatiga. Y además he dicho, ¿cómo se produce la fatiga? Si estamos en este eje, en nuestro eje, hemos dicho que aquí va a ser tracción, aquí va a ser compresión, aquí va a ser 0, 0, ¿no? Entonces, tanto que va a ir así, en un momento se va a clisar. Así se va a clisar. Como va abriendo, se va a ir abriendo más. Así, y esto se va a abrir más. Se va a abrir más, pero va a seguir funcionando. Hasta que va a llegar un momento que cuando está funcionando aquí, ya una pequeña partecita no se va a estar agarrando. Entonces, ya no va a romper. Esto es progresivo. Como es progresivo día tras día, dura días en quebrarse, en avanzar un poquito más. Entonces, ¿qué pasó? Se oxida. Esto es. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Se oxida. Y si se oxida es un color opaco, de óxido. Y lo que resta, de golpe se rompe. Ya se rompe por estática y no por fatiga, porque se rompe, porque ya no aguanta. ¿Está claro? Entonces esto es una superficie brillosa, porque ha roto ese dato. Entonces cuando tú tienes un eje que se ha fracturado, tú dices, a ver, quiero ver si se ha roto por fatiga o se ha roto por estática. Si se ha roto por estática, ¿cómo debe ser? Brillosa toda la superficie. Si se ha roto por fatiga, es que no es mitad, pero una gran parte
está oxidado. Esto es fatiga. Lo demás son cagaditas, eso es estática. Eso es algebrita. Este es el concepto. Entonces, fíjate que cuando tú tienes flexión pura, ¿esto es flexión pura o no? Cuando es flexión pura, entonces cuando tú vas a dimensionar a flexión pura, por ejemplo, lo único que tienes que es, cuando es flexión pura, ¿cuánto es el sigma A? Un momento más. Es el momento, esto, ¿no es? Esto es el sigma A. ¿Está claro o no? ¿Necesitas hacer Goodman? No. Porque eso es sigma A. Entonces no necesitas, lo único que tienes que hacer es, cuando es flexión pura, como es que sigma A debe ser menor o igual que el SE' sobre N. Donde SE' que es igual a K sub A, K sub C. Tienes que modificar, ¿no? Porque esto es para confiabilidad, esto es para las hipótesis. Pero como tu eje es diferente, tienes que hacer también diferente. Entonces, directamente esto es así. Esta gráfica es para tensiones alternativas puras, para flexión pura. Cuando tú tienes tensiones combinadas, por ejemplo, si tengo flexotracción significa que ya la n ya no va a ser 0. ¿No ve? Esto va a ser sigma n y ya va a ser diferente de 0. Esto va a ser sigma A. ¿No? Entonces aquí ya tienes que utilizar Goodman. Aquí ya tienes que utilizar Goodman. Cuando es flexotracción o cuando es flexocompresión, porque flexocompresión lo va a despachar aquí abajo. O cuando es flexotraxotorsión, flexocompresión, peor todavía, porque por ahí lo despacha acá o lo despacha acá. Entonces ahí tienes que utilizar Goodman. Esto es fatiga, muchachos. Y es la enésima vez que explico, y otra vez. Por lo menos los que no vienen, enseñan a sus compañeros que no han venido. Los que vienen, enseñan a los que no han venido. Eso es ejes. Después todo lo demás, esto es esis. Bien, vayan a estudiar.